Bueno, veamos entonces el primer problema de oscilaciones, ¿sí?, que vamos a resolver. Como les dije, estos son problemas de parciales del año pasado. Este primer problema, ¿sí?, este primer problema súper escueto que voy a resolver dice simplemente lo siguiente. En verdad así lo transcribieron los chicos que me lo pasaron, ¿sí? El problema habrá estado un poco más completo el enunciado que esto, pero bueno, a los fines prácticos se sobreentiende y van a ver que es bastante sencillo. Dice: un pistón realiza movimiento armónico simple. Ya saben, cuando vean más, significa movimiento armónico simple. Eso que los habilita automáticamente a emplear todas las ecuaciones que nosotros vimos para movimiento armónico simple y todos los conceptos teóricos. Este pistón ejecuta entonces ese más con rapidez máxima de 18,9 metros por segundo y aceleración máxima en magnitud de 7,11 por 10 a la 3 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Lo primero que me pide el problema es A, hallar la frecuencia del movimiento; B, determinar la ecuación I de t igual a por seno de omega t más phi, pero ojo, a sabiendas, ¿sí?, a sabiendas, si no me equivoco, de que la posición inicial, o sea, el pistón en un cierto instante t igual a 0 tiene una cierta posición y se está moviendo en la dirección positiva, o sea, con la velocidad I en ese mismo instante mayor que 0. Ya lo vamos a ver enseguida cuando anote las condiciones iniciales. Los chicos en ese momento cuando nos transcribieron no se las acordaban a las condiciones iniciales, sabían que había condiciones iniciales pero no se las acordaban, entonces no lo pusieron acá, pero yo para la resolución sí las agregué, ¿sí?, como para que tengan el ejemplo de cómo sería en el caso que le den dichas condiciones iniciales. Bueno, el apartado C es un verdadero o falso que lo vamos a resolver después. Vamos entonces por parte y resolvamos este problema 1, ¿sí?, que está aquí al final, si no me equivoco. Esto es problema 1. El apartado A, chicos, de este problema, vamos, quieren, para hacerlo un poco más didáctico, lo vemos acá. Ustedes tienen un pistón, ¿sí? ¿Saben lo que es un pistón, no? Es un émbolo, son como por ejemplo lo que tienen los cilindros, en el interior de los cilindros de los autos. Este pistón está ejecutando un movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo, o sea, se estaría moviendo así. ¿Estamos? Hacia arriba y hacia abajo. Vamos a fijar como siempre un sistema de referencia que por lo general va a estar anclado en el origen de coordenadas, el cual va a coincidir con la posición de equilibrio de nuestro sistema. ¿Sí? Este pistón lo voy a rayar así para enfatizar que es una pieza maciza, entonces va a estar moviéndose hacia arriba y hacia abajo con movimiento armónico simple. Como el enunciado me garantiza que el movimiento es armónico simple, eso ya automáticamente me garantiza lo siguiente. La velocidad máxima, chicos, en magnitud es igual al producto de la amplitud por la frecuencia angular del movimiento. La aceleración máxima en magnitud es igual al producto de la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado del movimiento. ¿Sí? Ahora bien, ya enseguida voy a enfatizar lo de condiciones iniciales, ¿sí? Pero por ahora lo salteamos y resolvemos simplemente la primera parte, que consiste en hallar la frecuencia omega de nuestro pistón. La forma súper sencilla de resolverla es la siguiente. Tal y como les acabo de explicar, la velocidad máxima es A por omega y me la dan, es 18,9 metros sobre segundo, ¿sí? La aceleración máxima es A por omega cuadrado y también me la dan, es 7,11 por 10 a la 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir miembro a miembro con el fin de simplificar las amplitudes y esto me quedará omega sobre omega cuadrado es igual a la relación que hay entre la velocidad máxima y la aceleración máxima. Desde luego esta omega se va con esta potencia y quedará 1 sobre omega. Entonces despejo omega de ahí, obviamente paso multiplicando el omega y paso dividiendo este paréntesis para aquí, o lo que es lo mismo lo invierto. La frecuencia angular omega que me pide el problema es 7,11 por 10 a la 3 metros sobre segundo cuadrado, bien digo, dividido en los 18,9 metros por segundo. Esa frecuencia angular es entonces de 376,1 sobre segundo para nuestro pistón. Desde luego, como le piden las frecuencias secas, cuando ustedes le piden la frecuencia seca, es generalmente la frecuencia expresada en Hertz, o sea la F, no la omega. La omega se llama frecuencia angular, ¿sí? Esta es frecuencia angular y esta es frecuencia seca, nomás esta no tiene apellido la F.
Entonces hacen, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos en la teoría, la relación que hay entre esas dos frecuencias es esta, así, es un factor 2pi. Entonces pasan dividiendo el 2pi para aquí y con eso ya tienen la frecuencia de 59 Hz para nuestro pistón, que es el primer apartado. ¿Sí? Súper sencillo, ¿no? Para que ustedes se den una idea, en el parcial del año pasado, esta tontera que acabamos de hacer valía ya 2 puntos. Entonces ya tenían casi el 50% de la nota necesaria para aprobar. ¿Saben cuál es el inconveniente que tenían los chicos el año pasado con esto? Se complicaban la vida para resolver este sistemita. Por eso les digo Gaby, que le tienen... Sí, decime, Bruno. justamente eso te iba a preguntar si la frecuencia angular está, en este caso, no está diciendo que independientemente de la amplitud. Sí, de hecho esa es una propiedad de todos los movimientos armónicos. La frecuencia, chicos, si se lo llegan a preguntar un verdadero o falso, de hecho está anotado en la teoría, es siempre independiente de la amplitud. En absolutamente todos los movimientos armónicos simples, incluidos los péndulos. Los péndulos, en la medida que el ángulo sea pequeño, la frecuencia es independiente de la amplitud. Ahora ustedes me preguntan, che, ¿qué pasa si el ángulo es grande? No, ahí ya hay una dependencia, ¿sí? Si el ángulo del péndulo, o sea, la amplitud angular del péndulo es grande, ya ahí sí depende de la amplitud. Pero si la amplitud es pequeñita y el movimiento se aproxima a un movimiento armónico simple, bueno, la característica de todo movimiento armónico simple es que la frecuencia es independiente de la amplitud, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que les decía, se complicaban para resolver este sistema, que es una tontera. Por eso les digo, tienen que estar ducho con la parte de matemática, ¿sí? Y tratar de usar todas las herramientas. Ya ustedes tomen en cuenta que están a tiro, si es que acaso no hay ya algunos que están cursando segundo año de ingeniería. Entonces ya a esta altura del partido ya tienen que tener picardía para resolver problemas de matemática, ¿sí? Ya para resolver esto, de luego un sistema de ecuaciones, ¿sí? Son dos incógnitas en dos ecuaciones. Las incógnitas son la amplitud y la frecuencia. Traten de apelar a algo también distinto a lo de siempre, que yo sé que acá le encanta hacer sustitución, que es lo único que saben hacer. Traten de utilizar otras herramientas como la división miembro a miembro o sumar miembro a miembro, porque eso en física son muy útiles, ¿sí? Obviamente, si dudan, bueno, listo, vayan, complíquense la vida con sustitución, pero vayan a lo seguro, ¿sí? Obviamente van a sacar lo mismo, pero bueno, simplemente un consejo que yo le doy. El año pasado tenía inconveniente para resolver ese sistema. A esta altura del partido es imperdonable eso, chicos, ¿sí? No es que sea abortiva ni quiera hacer mala onda, pero es así. Ya a esta altura este sistema es imperdonable que no lo sepan resolver. O sea, batate en un parcial de física 2 no saben resolver esta tontera, ¿sí? Bueno, quedó resuelto el apartado A. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre este apartado? ¿Quiere preguntarme sobre alguna variante que se le haya ocurrido? No sé, lo que ustedes quieran, antes que pasemos al apartado B. Bueno, procedemos al apartado B entonces. El apartado B les pedía, de acuerdo a lo que yo consulté a los chicos, les decían que escriban la ecuación de esta forma, A por seno de omega t más phi. ¿Por qué les digo que le pedía de esta forma? Porque en otra situación en la cual no le impongan ellos a la ecuación, ustedes son dueños de trabajar con seno o coseno, como ustedes lo deseen, ¿sí? Pueden elegir trabajar con seno o coseno. Pero desde luego, si ellos ya le han dado que la ecuación tiene que estar escrita en términos de seno, entonces escriban en términos de seno, no escriban en términos de coseno, ¿sí? Bien, ellos ya le daban, y le decían que tienen que determinar la ecuación de movimiento para este pistón de la siguiente manera, es decir, expresar en términos de seno, como A por seno de omega t más phi. Aquí es donde entran las condiciones iniciales, que yo les aclaraba recién, y les decía que los chicos en ese momento no se lo acordaban, pero sí estaban seguros de que las daba el enunciado. Bueno, entonces por ello yo tuve que inventar las condiciones iniciales. Pueden inventar otra más, si quieren ustedes para practicar en la casa, inventen otras condiciones iniciales diferentes a las que yo hice, ¿sí? Y hagan la prueba y fíjense qué es lo que les queda. Me mandan a mí para que les corrija desde luego, ¿sí? Bueno, recordemos cómo se presentan estas condiciones iniciales. Generalmente las condiciones iniciales vienen y te dicen, mira, cuando te van a pedir que calcules la ecuación de movimiento, siempre te van a dar, vos querés saber cómo es la ecuación de movimiento, te van a dar una serie de denominadas condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales generalmente están constituidas por un valor inicial de posición. ¿Cómo se presenta ese valor inicial de posición? Por lo general vienen y te dicen, la partícula en el instante de tiempo t igual a 0
estaba, no sé, a 5 centímetros del origen. Entonces están diciendo que I de 0 es 5,0 centímetros. ¿Sí? O te dicen, la coordenada I en el instante de tiempo t igual a 0, o la posición I en el instante de tiempo t igual a 0, era, también puede ser de 0 centímetros, o sea que quiere decir que estaba en el origen de coordenada. ¿Sí? Esa es una primera condición inicial, la de posición, o sea, te dan una posición en algún instante de tiempo. ¿Sí? También te la pueden presentar diciendo la masa en el instante de tiempo tanto pasaba por el punto de coordenada tanto. Bueno, te están diciendo que la coordenada ahí en el instante de tiempo tanto es igual a la coordenada tanto. ¿Sí? Y siempre te agregan una segunda condición inicial que está asociada con la velocidad. Te dicen, por ejemplo, si te han dado el sistema de referencia y te han dado el eje Y positivo a la derecha, te dicen la partícula en ese instante de tiempo t igual a 0, estaba moviéndose hacia la derecha. Bueno, hacia la derecha en este caso es en los Y positivos. Entonces lo que están diciendo es la velocidad I en el instante de tiempo t igual a 0 es positiva. También te pueden decir la partícula en el instante de tiempo t igual a tanto se estaba moviendo hacia la izquierda. Para este sistema de referencia eso quiere decir que la segunda condición inicial es que BI de 0 es negativa, es menor que 0. Y desde luego, si le llegan a invertir, chicos, el signo del eje Y y le ponen para acá, entonces se invierten las condiciones iniciales. Ahora, cuando se mueva hacia la izquierda, será una BI de 0 positiva, y cuando se mueva hacia la derecha, será una BI de 0 negativa. Son todas consideraciones que tienen que tener en cuenta desde luego. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. Entonces, las condiciones iniciales que yo inventé en este caso eran las siguientes. La coordenada I de 0, es decir, la partícula o el pistón, se encontraba en el instante de tiempo t igual a 0 en la posición 2,5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Y se encontraba en ese mismo instante moviéndose en la dirección positiva, o sea que la velocidad del pistón en I, en ese instante t igual a 0, era positiva, es decir, mayor que 0. Bien. ¿Cómo hacemos entonces ahora, ¿sí?, para determinar, ¿sí?, todas las ecuaciones, todos los parámetros que intervienen en la ecuación de movimiento? En primer lugar, veamos cuáles son esos parámetros. Una es la amplitud y otra es la frecuencia angular, pero que ya la tenemos calculada del apartado A, y otra es la fase inicial phi, que la vamos a determinar en base a las condiciones iniciales. La amplitud A, chicos, ya lo obtenemos de los datos anteriores. ¿Se acuerdan que habíamos armado un sistemita de ecuaciones donde había dos incógnitas, la frecuencia angular y la amplitud A? Bueno, entonces, de ese sistema de ecuaciones, ya como conozco la frecuencia angular, porque ya calculé la primera incógnita, puedo despejar la segunda incógnita, que es la amplitud A. La velocidad máxima la tengo de dato, era 18,9 metros por segundo, ¿sí? Es como que a esta frecuencia angular omega, que es la primera incógnita, le estoy reemplazando en la primera ecuación esta de acá. Y entonces de acá voy a despejar la amplitud A. ¿Está claro, chicos? Entonces la velocidad máxima es A por omega, despejo de ahí la amplitud, velocidad máxima sobre omega es igual a 18,9 metros por segundo sobre 376, 1 sobre segundo. La amplitud es entonces 5,0 por 10 a la menos 2 metros. Bien, ya tenemos la amplitud. Ahora vamos a la última parte, que es determinar el ángulo de fase inicial phi. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, escribimos nuestra ecuación de movimiento, ya sabemos que es I de t igual a A por seno de omega t más phi. Si quiero obtener la ecuación de velocidad, ¿sí?, para poder evaluar la segunda condición inicial, ya vieron en la teoría cuando yo expliqué esto, derivamos respecto del tiempo a la función I. Aplicamos regla de la cadena y me quedará. La amplitud sale de la derivación porque es constante. La derivada de seno es coseno y adentro del paréntesis queda tal cual. O sea, omega t más phi. Y multiplico por la derivada de lo que está dentro, que como estoy derivando respecto al tiempo y phi es una constante, quedará directamente A por omega. Esa es la ecuación que está acá abajo. La velocidad como una función del tiempo es la amplitud A por omega por el coseno de omega t más phi. Listo, chicos, con eso ya tenemos la expresión de velocidad como una función del tiempo para nuestro pistón. Ahora, ¿qué hacemos? Hay que determinar el ángulo de fase phi, es lo último que nos estaría quedando.
Para ello, de acuerdo a lo que vimos en las teorías y en los problemas que resolvimos durante esta cursada, aprendimos que tenemos que hacer uso de las condiciones iniciales. O sea, primero voy a agarrar esta ecuación de posición y la voy a evaluar en la condición inicial. Y con eso voy a obtener una primera ecuación. O sea, yo tengo que I de 0 es igual a A por seno de omega por 0, se hace 0, y quedará directamente por seno de phi. Eso debe ser igual, de acuerdo a la condición inicial, a 2,5 por 10 a la menos 2 metros, porque me decían que I de 0 era igual a 2,5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? De acá despejaré entonces el seno de phi, y de acá despejaré el ángulo de fase inicial. Tengo dos ángulos de fase inicial para ese valor. El primero me lo da la calculadora, es pi sobre 6. Y el segundo lo sacan ustedes. Si no se acuerdan cómo obtenerlo, hacen así, miren. Vienen acá y dibujarán un círculo trigonométrico. Este círculo trigonométrico, chicos, le asocian el primer valor de ángulo que le dio la calculadora, que era 5 pi sobre 6, era, ¿no? No, pi sobre 6. Que era pi sobre 6. ¿Estamos hasta ahí? A continuación, para sacar el segundo ángulo, ¿qué es lo que van a hacer? Razonen lo siguiente. ¿Saben ustedes que en un círculo trigonométrico, este cateto opuesto que estoy dibujando en negro, es lo que representa el seno de pi sobre 6? Entonces ahora mi misión va a ser encontrar otro ángulo diferente a pi sobre 6 que tenga el mismo valor de seno. Entonces a eso lo van a resolver gráficamente, miren. Van a proyectar horizontalmente esa altura hasta ahí. Y entonces este cateto vertical que estoy trazando acá es, de acuerdo a la interpretación geométrica del seno, esta cota que está ahí, es otro valor de seno que tiene el mismo valor que seno de pi sobre 6, pero desde luego para otro ángulo que yo lo llamo phi sub 2, que es desconocido. Van a trazar el lado terminal así, y entonces van a identificar ese ángulo phi sub 2 que verifica el mismo seno que pi sobre 6, como este angulito ahí. Ese ángulo es phi sub 2. Y phi sub 2 es obvio que es igual a pi, que es todo este ángulo así, menos, ¿sí?, los pi sobre 6 que están acá. Eso dará como resultado 5 pi sobre 6. Entonces ese es el segundo ángulo, phi sub 2, que verifica el mismo valor de seno que el ángulo pi sobre 6. Y por lo tanto va a verificar también esta ecuación trigonométrica de aquí. O sea que los dos ángulos son pi sobre 6 uno, que es el que me da la calculadora, y 5 pi sobre 6 el otro, que lo determino yo, ¿sí?, haciendo ese razonamiento que vimos hace un rato. ¿Entienden, chicos, lo que vimos hace un rato? Sí, Gabriel. ¿Sí? Bueno, entonces se ve que sí lo entienden todo eso. Aparte yo sé que lo han trabajado mucho cuando veían complejos en álgebra 1. Porque cuando un complejo tiene que determinar el argumento, empieza a jugar con toda esa parte de, ¿sí?, de los ángulos complementarios, suplementarios y todo eso. Bueno, entonces, chicos, ya tenemos el ángulo de fase phi 1 y phi 2, pero no pueden ser los dos, tengo que descartar uno. Entonces, ¿cómo voy a descartar o cómo voy a saber cuál tengo que tomar? Para ello, voy a agarrar y voy a elegir el ángulo de fase que verifique la segunda condición inicial. ¿Cuál es la segunda condición inicial? Es que la velocidad en ese instante tiempo t igual a 0 sea positiva. Entonces vengo a mi ecuación de velocidad y la evalúo en 0. Al evaluarla en 0 me quedará omega por 0 y todo esto quedará a por omega por coseno de phi. Entonces vengamos acá. Ahí me queda b de 0 igual a por omega por coseno de phi. Y la condición inicial me impone que ese b de 0 tiene que ser mayor que 0. Como este a por omega es positivo, para que esto sea mayor que 0 no me queda otra. El coseno phi tiene que ser mayor que 0. Y para que el coseno phi sea mayor que 0, el ángulo phi tiene que pertenecer a ¿quién, chicos? Al primer cuadrante. Porque los cosenos del segundo cuadrante, si venimos acá, todos estos cosenos que están acá horizontalmente del segundo cuadrante son cosenos negativos. ¿Sí? Porque están del lado negativo del eje horizontal. Entonces, ya sé que debo elegir el phi del primer cuadrante. Esto es el pi sobre 6. Entonces mi phi es pi sobre 6 y la ecuación final quedará I de t igual a, aquí está la amplitud, les piden que reemplacen,
por seno de omega, lo habíamos calculado, por t más el phi, que es pi sobre 6. Con eso queda terminado el problema. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, escuchen, recomendación. Agarren los problemas de Classroom que yo expliqué. ¿Sí? Esto que estoy dando ahora los voy a subir, obviamente. Pero agarren los problemas de Classroom que yo ya expliqué. Además, si quieren resolver alguno de parcial de lo que están subidos ahí en la descripción del grupo, les comento que no se han enterado. Y pónganse a practicar con el cálculo de ángulo de fase. ¿Sí? Yo ya hice 2 de estos en las clases de video de Classroom, con este el tercero, y ahora voy a hacer un cuarto. ¿Sí? Para que tengan práctica ustedes, ¿sí? O si quieren sacar del libro, donde quieran, y ponerse a practicar, lo hacen y me mandan a mí la foto y yo les voy corrigiendo, ¿sí? Bueno, para finalizar el problema ese, en verdad no lo terminamos aún, vamos a responder el verdadero o falso. El verdadero o falso preguntaba, en verdad era el periodo de todo péndulo. A ver, lo veamos así tal como está acá. Dice, el periodo de un péndulo no es el mismo en la Tierra que en la Luna. ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver si han estudiado. ¿Es el mismo el periodo de un péndulo en la Tierra que en la Luna? No. Bueno, en verdad esta pregunta, así como está, es un poco confusa. Yo le ¿Qué no discutía... depende de la gravedad o nada que ver? Ahí vamos, es el tema. Ya ustedes dos, digamos que me han contestado, están pensando en los péndulos simples o en los péndulos físicos, donde el periodo depende del campo gravitacional. En ese caso, chicos, donde el periodo de los péndulos, eso, depende del campo gravitacional, ¿sí? Sin ir más lejos, volvamos acá. Esto es... Aquí está. Esta es la expresión del periodo, por ejemplo, para un péndulo simple. Es función del campo gravitacional. Por lo tanto, para el péndulo simple, y de hecho también para el péndulo físico, porque recuerden que la frecuencia angular del péndulo físico era la raíz cuadrada de la masa del péndulo por g, por r centro de masa sobre el momento de inercia respecto del punto del cual pivoteaba. Bueno, lo que me importa es que aparece el campo gravitacional g, entonces vemos que el periodo, ¿sí? El periodo, recuerden que esto es 2pi sobre t grande, el periodo del péndulo físico y del péndulo simple, desde luego, es función del campo gravitacional g. Entonces, esos dos péndulos, si vos los llevas a la Luna, van a tener un periodo diferente. Ahora la pregunta es, ¿hay algún péndulo que no dependa del campo gravitacional su periodo? ¿Qué creen ustedes? ¿Había alguno? Si ustedes No me recuerdan, acuerdo. Había otro, sí había otro tipo de péndulo. ¿cuál era el otro tipo de péndulo? ¿Ese de torsión? Exacto, el de torsión, que vos lo retorcías a esta fibra acá, si le soldabas un bloque o una chapa cualquiera en la parte baja, lo retorcías a un cierto ángulo como se ve acá, y entonces esta chapa empezaba a ejecutar un movimiento pendular de un lado hacia el otro. El movimiento para este péndulo de torsión era menos d por tita por el momento de inercia respecto de O, por la aceleración angular. La cuestión es que se probaba que la frecuencia angular era igual a la raíz cuadrada de d sobre el momento de inercia respecto de O, donde d era el par reducido de torsión, que era pi por radio a la cuarta por g sobre 2L, donde L era la longitud de la varilla, g es el módulo de corte o rigidez de la varilla, y R era el radio de esta varilla. Este G no es el mismo G del campo gravitacional, repito, es el módulo de corte. Entonces la frecuencia angular y por lo tanto el periodo de este péndulo es totalmente independiente del campo gravitacional, no depende de G. Por lo tanto, el péndulo de torsión, chicos, tiene el mismo periodo en la Tierra y en la Luna y en cualquier otro planeta. ¿Sí? Entonces, aquí esta pregunta, eso es lo que yo le discutí a los chicos ese día, para mí, para que no sea ambigua, sí o sí le hacía falta algo más. Y era que diga, por ejemplo, algo así como el periodo de todo péndulo no es el mismo en la Tierra que en la Luna. Entonces iba a poner falso, porque el periodo del péndulo de torsión es el mismo en la Tierra y en la Luna.
El del péndulo simple y el péndulo físico no. Pero ahí me estaría preguntando, ¿el periodo de todo péndulo no es el mismo en la Tierra que en la Luna? No, falso, porque el péndulo de torsión sí tiene el mismo periodo tanto en la Tierra como en la Luna. Sin embargo, había otros chicos que me decían, no, que creen que pedía del péndulo simple nomás. Bueno, entonces en ese caso te preguntaría, ¿el periodo de un péndulo simple no es el mismo en la Tierra que en la Luna? Bueno, ahí sería verdadero, porque sí depende de G. Lo mismo que para el péndulo físico, ¿sí? A veces hay que tener mucho cuidado con las verdadero o falso y prestarle bastante atención. ¿Sí, chicos? Igual si usted tiene los conceptos claros, en general no habría problemas para resolver los verdaderos o falsos. Y digo en general, porque yo le soy sincero, hay veces que aparecen verdadero o falso que ni yo ni alguno de los profesores entendemos bien qué es lo que pide o da lugar a una respuesta ambigua. ¿Sí? Lamentablemente es bastante común. De hecho, cuando yo trabajaba en la cátedra, yo eso lo conversé varias veces con los profesores y me daban la razón. Que aparecían verdaderos o falsos, que sí, que eran como ambiguos, que no se entendía muy bien. ¿Sí? Lamentablemente cada tanto aparece en uno de esos. Pero en general no es el caso. De 10 preguntas, una puede ser ambigua. ¿Sí? O puede prestarse así un poquito para la confusión. El resto no. ¿Está claro, chicos, el problema? Sí, Gaby. Vamos a resolver el último problema. El de movimiento amortiguado de los parciales del año pasado ya lo hicimos. ¿Sí? Ya están hechos. Vamos a hacer el último. Y con esto ya terminamos la clase de hoy. Es el problema 1 del parcial 1. Dice, un objeto de masa de 1,50 kilogramos unido a un resorte ejecuta movimiento armónico simple mediante la ecuación x de t igual a por coseno de omega t más phi. O sea, de vuelta le vuelven a imponer ellos la ecuación de movimiento, no pueden elegir ustedes trabajar con seno o coseno. Deben trabajar con coseno, que es la que ellos le están poniendo ahí. Aquí están las famosas condiciones iniciales. En t igual a 0, dicho objeto está en 0,60 metros del origen y la velocidad en ese mismo instante de 2,33 metros por segundo, con una aceleración de 8,40 metros sobre segundo cuadrado. El primer apartado pide calcular el periodo, el B me pide completar la ecuación del movimiento, es decir, x de t. Lo hagamos al problema y ya se desocupan, chicos. Aquí tenemos el dibujito. Aquí está nuestro sistema masa-resorte, la constante del resorte K, ¿sí? El origen de coordenada, que es algo que se indique lo contrario, siempre lo vamos a fijar en la posición de equilibrio del sistema. Esto es donde la fuerza elástica es 0, ¿sí? La posición de relajación del resorte. Ya saben que este sistema se aleja a una cierta posición y empieza a operar la fuerza elástica, que es de carácter restaurador, de manera tal que tiende a empujar el sistema siempre de vuelta a su posición de equilibrio. Y allí que el mismo oscile con movimiento armónico simple. Bueno, aquí tenemos la ecuación de movimiento, que ellos me la imponen, x de t igual a por coseno de omega t más phi, ¿sí? Acá tenemos la masa de nuestro cuerpo, 1,50 kilogramos, y acá tenemos nuestras condiciones iniciales. Me dicen que, lo acabamos de leer, ¿sí? Del enunciado, no es que es invento mío. La coordenada x en el instante de tiempo t igual a 0 era 0,060 metros a la derecha, la velocidad en ese mismo instante era 2,33 metros por segundo, y la aceleración, el enunciado me daba el módulo, yo sé que es de menos 8,40 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué es negativa la aceleración, chicos? ¿Alguien tiene una idea? Y porque tienen la fuerza elástica que la está restaurando. Bien, por ahí vienen los tiros. Pero ¿por qué sé que es negativa y no positiva? Porque también la aceleración saben que puede tomar valores positivos. Bueno, ¿por qué yo estoy seguro que en ese instante es negativa y no positiva? Es matar. Viene por ahí la respuesta, Bruno, por lo que vos has dicho. Fíjense. O sea, digamos, si al bloque yo lo estoy desplazando hacia la derecha para el lado positivo de la X, la fuerza elástica que la restauradora va a tender a hacer una fuerza hacia atrás, digamos, entonces la fuerza neta va a ser igual a la fuerza elástica. Perfecto. Sí, como la fuerza neta y la aceleración van en el mismo sentido, entonces va a ser negativo. Así es. Les repito, lo que explicó Bruno está perfecto para el resto. Cuando nosotros estemos en una coordenada X, como bien dice Bruno, hacia la derecha, la fuerza elástica, chicos, va a operar hacia la izquierda. Esa fuerza elástica está haciendo las veces, en este caso, de fuerza neta. Y por lo tanto, el vector de aceleración, que siempre tiene la dirección a fuerza neta, será también hacia la izquierda. En este caso,
como estamos en un X positivo, la aceleración tiene que ser hacia la izquierda y por lo tanto es negativa. Regla general de los movimientos armónicos simples. Si el X es positivo, entonces la aceleración es negativa. Si el X es negativo, entonces la aceleración, chicos, es positiva. ¿Sí? Y recíprocamente, ¿no? Bien. Por eso que yo le agregué el signo menos ahí. Entonces, vamos a resolver este problema súper sencillo. Me pide el periodo en el primer apartado. El primer apartado se mataban todo para resolverlo. Hacían tumba cabeza para hacerlo. ¿Por qué? Porque van con esa famosísima hoja de fórmula y dice, movimiento armónico simple, a ver, veamos. Y entonces se fijan y tienen, X de t igual a A por coseno de omega t más phi. V de t es la derivada de esto, entonces será menos A por omega por el seno de omega t más phi. Tienen la aceleración y la derivada de esto, entonces será menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. Y ahí nomás, ¿qué es lo que quieren hacer? No, hay que armar un sistema de ecuaciones y empezar a resolver para estas tres ecuaciones que me dan la X, la velocidad y la aceleración en cero, entonces las particularizo. Resolvemos ese sistema de tres ecuaciones que te las regalo, resolver eso en un parcial que dura 1 hora y encima tienen que resolver 3 problemas más. Pero bueno, se ponían a hacer eso. Obviamente que los que lo logran resolver bien el problema han aprobado porque obtuvieron un resultado correcto resolviendo ese sistema. Pero a ver, no hay que ser tan cuadrado, o sea, no tiene que estar tan limitado ahí a un hoja de fórmula y aplica ciegamente las ecuaciones, pues están complicando la vida, chicos. Lo que ustedes hacían ahí más fácil, a ver, sí, insisto una vez más, si quieren hacer esto, háganlo y van a ver que le da lo mismo. Evalúen esta función en el tiempo t igual a 0, pónganse a trabajar, Dios lo ayude para resolver ese sistema y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Hay chicos el año pasado que lo han hecho así y les daba perfecto. Pero si ustedes son vivos, van a venir y van a decir, a ver, ¿qué me da el problema? ¿Me da la coordenada X? Sí. ¿Me da la aceleración? Sí. ¿Me da la masa? Sí. ¿Me da la constante de fuerza? No, la constante de fuerza no me la da. ¿Pero qué es lo que voy a hacer yo? Segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton aplicada en la dirección X? Bueno, veamos acá. ¿Quién es la única fuerza que está actuando en la dirección X, chicos? La fuerza elástica. Entonces esto es, la suma de fuerza en X es igual a la fuerza elástica, que es menos K por X, y eso es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Sí? La masa es dato, la aceleración es dato y la coordenada de X es dato. Me lo están dando aquí, miren. El de X es dato, la aceleración es dato, la masa es dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. En t igual a 0, primero aclaro, esta segunda ley de Newton se verifica obviamente en todo instante de tiempo. Entonces, en particular, se verifica en t igual a 0. En t igual a 0, la coordenada de X de 0 es 0,060 metros. La masa siempre es 1,50 kilogramos, constante en el tiempo, y la aceleración es, en el instante de tiempo 0, menos 8,40 metros por segundo cuadrado. Pasan dividiendo y ya tienen la constante fuerza K. Luego vienen acá, saben que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de K sobre M, acá lo acaban de calcular, al M le dan, ya tienen la frecuencia angular y de ahí despejan el periodo como 2pi sobre el omega, que es 0,53 segundos. Fíjense, lo hemos resuelto en 1, 2, 3 renglones al problema. Incluso lo podrían hacer más corto. Fíjense, en este recuadro está resuelto. Ya si son cuadrados y les gusta aplicar fórmula, van a encontrar que en los momentos armónicos simples siempre se verifica esto así. La aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. Acá queda de manifiesto lo que les decía recién. La coordenada de x y la aceleración difieren siempre en un signo menos. ¿Sí? Entonces, tenían la aceleración, tenían el x. Despejan de acá la frecuencia angular y a la casa. Queda todo resuelto. ¿Esa es la aceleración a seca o no? Sí, la aceleración a seca. Bien. ¿Está entendido, chicos? ¿Tienen alguna duda? Bueno. El apartado B de este problema pedía completar la ecuación del movimiento, x de t. Recuerden que teníamos nuestras condiciones iniciales. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al apartado B. La ecuación de posición es A por coseno de omega t más phi. Le evalúo en t igual a 0 e igualo para la primera condición inicial. Me quedará x de 0 es igual a A por coseno de omega por 0. Esto queda 0, queda A por coseno de phi. Y queda igual a x de 0, que es la condición inicial, que es 0,060 metros.
La expresión para velocidad, ya vimos recién, la obtienen por derivación, la derivada de coseno es menos seno, de ahí sale este menos. La amplitud sale de la operación de derivación, derivan el argumento, queda omega y quedará menos a por omega, seno de omega t más phi. Evalúan en la condición inicial t igual a 0 y le quedará v de 0 igual a menos a por omega por el seno de omega por 0 que es 0, es seno de phi, e igualan a la condición inicial, que era de 2,33 metros por segundo. ¿Cuál es la forma sencilla de resolver cuando tengan estos casos, chicos? Van a agarrar la expresión de velocidad, así, y la van a dividir en la ecuación de posición. Al dividirlo, ¿qué le va a quedar? O sea, están haciendo v de 0 sobre x de 0. ¿Sí? Al hacerlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las amplitudes se van a la casa. Va a quedar seno sobre coseno, que es la tangente de phi, y queda el omega este acá. Y desde luego con el signo menos. ¿Sí? Estoy dividiendo miembro a miembro. ¿Todos lo ven eso en su cabeza? ¿Lo pueden ver o no? ¿O tienen alguna duda? Sí. Bien. Dividen miembro a miembro. Al hacerlo le quedará menos omega por tangente de phi igual al cociente de 2,33 metros por segundo y 0,060 metros. Pasan dividiendo el negativo de la frecuencia y le quedará esto así. A partir de allí, lo único que hacen es calcular el arco tangente, obviamente previa sustitución numérica, ¿sí? Hacen el arco tangente de phi y encuentran que el resultado es menos 1,27 radianes. Acá yo me tomé la molestia de, porque justo me lo había preguntado uno de los chicos, de calcular la segunda solución, pero en este caso, chicos, cuando trabajan con la tangente de phi, siempre la primera solución que le da la calculadora ya es la que verifica bien las condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, la primera solución ya es la que verifica bien las condiciones, las dos condiciones iniciales quiero decir. Entonces ya el valor que le da la calculadora, bueno, listo, ese. ¿Sí? No hace falta que se pongan a relacionar más. Pero eso es cuando queda expresada en términos de tangente. En los otros casos, donde nos daban la posición inicial y de la velocidad, solamente sabíamos si era positiva o negativa, ahí sí tenemos que considerar dos ángulos de fase phi y descartar uno de acuerdo a si cumplía o no la segunda condición inicial, que era de si la velocidad era positiva o negativa. ¿Sí? Bueno, con eso queda el ángulo de fase phi. La amplitud A, ¿sí? La pueden calcular fácilmente. Ya tienen calculado el ángulo de fase phi. Entonces ahora ¿qué hacen? Vienen a cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo les recomendaría que vengan a esta primera. Como ya tienen el ángulo de fase phi, lo reemplazan ahí y despejan la amplitud A, o sea, usan la otra ecuación del sistema de ecuación. Le quedará x de 0 igual a A por coseno de phi, que es menos 1,27, y despejan de ahí la amplitud A. Listo, con eso ya queda su ecuación de movimiento. Algo que yo les recomiendo, bueno, ahora como es múltiples choice, en verdad, le tienen que coincidir alguna de las opciones, o sea, se le va a verificar solo, pero si hubiese sido un examen escrito, donde no aparecen las opciones, no está de más verificar, evaluar esta función que hemos obtenido acá, en el instante tiempo t igual a 0 y fijarse que le dé, ¿sí?, los valores de velocidad y de posición correspondientes a las condiciones iniciales. En este caso lo daban, ¿sí? El x de 0 lo daba exactamente y el otro me daba 2,25, pero bueno, es un tema de cifra significativa, obviamente, era aproximadamente igual a 2,33, ¿sí? Difería solo en 8 centésimas el valor. ¿Está entendido, chicos? Con eso queda terminado este problema y toda la clase de hoy. ¿Quieren que repita algo que no les haya quedado claro? ¿Nada? Bueno, yo sí le voy a hacer una aclaración más, ya que ustedes no me están preguntando nada. Fíjense que hay dos maneras de resolver, de encontrar el ángulo de fase phi. La primera forma que vimos, que la vimos en la cartilla y que la vimos también en el Classroom, ¿sí?, en los problemas de Classroom, es que vengan y le den una condición inicial x de 0 igual a, no sé, algún valor x sub 0 dado y una condición inicial de velocidad mayor que 0. Generalmente en este problema, la amplitud, ¿sí?, ya es un dato, o sea, ya la conocen. Entonces ahí lo que hacen es, de aquí despejan la fase inicial phi sub 1, phi sub 2, ¿sí?, y de acuerdo a la cual verifique la segunda condición inicial de velocidad, descartaban una y se quedaban con la otra, por ejemplo la phi 1, ¿sí? Pero en este caso la amplitud ya era un dato conocido.
El segundo modo que se puede presentar en un parcial es el que acabamos de hacer. En este segundo modo, la amplitud no es un dato, es una incógnita. Pero en contraste, le especifican numéricamente tanto la posición como la velocidad en ese punto. Antes a la velocidad no me la especificaban, simplemente me decían si era positiva o negativa. ¿Cuál número positivo y cuál número negativo? No sé. En el segundo caso, cuando la amplitud es una incógnita, le dan tanto velocidad como posición en valor en forma numérica. En este caso lo que van a hacer es, para poder determinar el ángulo de fase phi, van a proceder de la siguiente forma. Dividen miembro a miembro, como hicimos recién, las ecuaciones de posición x de 0 y de velocidad v de 0. ¿Sí? Y de acá le va a quedar una expresión en términos de tangente, donde van a despejar el ángulo de fase phi. Ese ángulo de fase phi siempre es el correcto. Ahora bien, tiene el ángulo de fase phi, pero recuerden que en esta segunda posibilidad que le puede tocar, la amplitud no la conocen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que tienen este ángulo de fase phi, vienen a cualquier ecuación, yo les recomiendo que vengan a la de posición. Reemplazan el valor de ese de ángulo de fase phi y despejan la segunda incógnita, que es la amplitud A, y con eso ya tienen tanto el valor de la fase inicial como la amplitud A, y por lo tanto ya tienen determinada su ecuación de movimiento. Finalmente, a modo de verificación, asegúrense de que verifique las condiciones iniciales dadas. ¿Sí? Este video yo obviamente lo voy a subir y lo voy a grabar. Les recomiendo que vean encarecidamente esta última partecita al menos, donde explico los dos casos típicos que se les suelen presentar. ¿Sí? Bueno chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que deje de grabar? Así que de grabada la consulta de ustedes. Bueno. Gaby. Sí, pregúntame. Yo tengo de un verdadero o falso. Sí, pregúntemelo. Dice, en el sistema masa-resorte, el periodo de oscilación solo depende de las características del resorte. Y depende de la masa también. No solo de las características del resorte, depende de la masa también. Ah, bien. ¿Sí? Porque vos acordate que la frecuencia angular es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Si vos modificás las características del resorte, sí está modificando las constantes del resorte. Las características son el número de espira, el diámetro de los alambres, el diámetro de la espira, ¿sí? El módulo de corte del resorte. Pero no depende únicamente de eso, también depende de la masa M. ¿Sí? Si vos tenés un mismo resorte y no le modificás las características, pero modifica otro parámetro como puede ser la masa, la frecuencia angular y por lo tanto el periodo se modifica. ¿Sí? Depende tanto del resorte como de la masa M. Ah, bien. ¿Sí? Lamentablemente son muy finitas, ¿has visto las diferencias? Porque no es del todo falso lo que te están diciendo. Sí, depende de las características del resorte. Porque el resorte de diferentes características van a tener diferentes constantes K y por lo tanto la masa acoplada va a oscilar con diferente frecuencia y diferentes periodos. Pero el tema es que no depende solo de eso, también depende de la masa M. ¿Sí? Si vos modificas la masa, también se modifica. ¿Sí? Ahí la palabra clave es únicamente. No, no depende únicamente de las características del resorte. Pues si dependiera, veámoslo por el absurdo, si dependiera únicamente de las características del resorte, eso significaría entonces que yo podría cambiar la masa libremente y el periodo no se modificaría. Y eso sabemos que no es así, porque depende también de la masa. ¿Sí? Ah, bien. Bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna consulta? Bueno, queda terminada entonces la clase de hoy.